Muy buenos días. Bueno, por lo menos acá en Talca, Chile, 18 de noviembre. Bueno, les voy a grabar la clase correspondiente al curso de interacción planta-entorno. Estoy compartiendo. Aquí me están viendo también, no sé si se verá en la cámara, pero para que me vean. Pero principalmente yo, a mí me gusta hacer la clase con audífonos porque así me acostumbré durante la pandemia y creo que así mejor se escucha. Sí, para que me vean. Y también voy a cortar la cámara para que tener mejor calidad de señal. Así que no me van a ver en un minuto, pero no se preocupen, pero sí van a escuchar mi voz como sistema de grabación. ¿Ya? Bueno, ya. Primero. Hoy día lo que me toca abordar para este curso, de lo cual me ha invitado el profesor Claudio Ramírez, es la interacción entre las plantas y los hongos, pero que son fitopatógenos, que causan un problema en plantas cultivadas en Chile o en el mundo. Acá asocio una imagen donde muestra un ciclo de una enfermedad y después acá los diferentes efectores a nivel celular que se pueden activar por acción de algún hongo fitopatógeno que esté afectando o colonizando una planta, invadiéndola. Aquí a continuación uno puede ver una gran diversidad de especies vegetales, de productos, ¿ya? Que en cierto modo nos demuestra, uno, la diversidad dentro que puede haber de una misma especie. Acá tenemos pura ciruela orgánica. Este es un mercado que está en la parte superior, está mercado localizado en la zona de San Francisco, Estados Unidos, donde puede ver una gran cantidad de ciruelas. Y acá a la derecha, frutos de kiwi que se exportan y llegan a los diferentes mercados desde Chile. En la parte inferior pueden ver también una gran variedad de frutas y hortalizas, pimentones, ají, que ustedes pueden ver la variabilidad de los diferentes productos que se ven aparentemente limpios, son atractivos los colores, se ve la turgencia de los tejidos, son aparentemente productos de calidad. Aquí a continuación tenemos manzanas y cítricos. Estas manzanas son también de Chile, ¿ah? Que llegan a los mercados norteamericanos. Y se ven de un buen color, son brillantes, en general todas las frutas, lo cual nos demuestra que hay una gran variabilidad de las especies vegetales que son demandadas por las personas. Hoy en día, según el último estudio de la revista Nature, donde determinaron que habían más de 8.000 millones de habitantes a nivel del mundo, ¿ya? Lo cual nos demuestra cómo ha crecido la población y eso también nos impacta a nosotros porque hay una demanda también de alimentos importante. Bueno, ¿y qué tiene Chile de especial? Yo principalmente lo que les voy a hablar es hablar un poquito de la enfermedad, de qué se trata la enfermedad, cómo la causan, hablar de conceptos básicos de la fitopatología y también destacar un poquito de por qué somos, Chile principalmente, un exportador importante en varias especies frutales. ¿Ya? Aquí tenemos algunos datos, bueno, son de la ODEPA, que es la Oficina de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile. Es una página o una institución muy importante porque dentro de las varias labores que cumple, también lleva las estadísticas, las macroestadísticas a nivel de superficie, de exportación, de producción, por las distintas regiones en cuál está dividido Chile, de norte a sur. Ya, nos destacamos acá, ustedes pueden ver una bonita foto de varios racimos de uva que son aparentemente muy atractivos, muy bonitos, ¿ah? Y ¿Y qué significa? Que somos, a nivel mundial, somos el primer exportador. Creo que ya nos pasó a Perú, no estoy seguro, los últimos datos estaban muy cerca, pero siguen, como sea, somos importantes en ese tema, ¿ya? En uva de mesa, llegar a diversos mercados, asiáticos, norteamericanos, eh, perdón, en cuanto también asociado a esta misma especie a vitivinífera, desde el punto de vista de uva de mesa, por una parte,
y también somos catalogados como el cuarto exportador de vino a nivel mundial del Nuevo Mundo. En ese sentido, tenemos una superficie de aproximadamente de 120.000 hectáreas a lo largo de Chile. Nuestros principales destinos son Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Ya? También nos destacamos por ser el tercer exportador a nivel mundial de kiwi. Tenemos actualmente 7.500 hectáreas. Principal mercado son Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Segundo exportador también de cerezas. Tenemos hoy día, si viene acá, son 38.000, lo que dice la diapositiva. Hoy en día les ratifico que son 46.000 hectáreas al 2022 de superficie de cereza en Chile y se ha convertido en la principal especie frutal eh, por sobre la uva de mesa en cuanto a superficie a nivel nacional. Y cuarto exportador también a nivel de manzana. También somos un importante productor de manzana, principalmente todo esto en la zona central, principalmente. Los uva de mesa están más de la zona central hacia el norte de Chile. Y la exportación de vino está en la zona central, kiwi, cereza, manzana también, principalmente. Y la región del Maule, en cual no se ubica la universidad, está en la zona central de Chile y se caracteriza por tener toda la zona central de Chile, incluyendo la capital que es Santiago. Después, a continuación, hacia el sur continúa la región de Libertador Bernardo Higgins y después la región del Maule, donde nosotros nos ubicamos. Toda esta zona se caracteriza por tener un clima mediterráneo. ¿Ya? Muy pocas partes del mundo tienen un clima mediterráneo, el cual consiste en que tenemos veranos secos, principalmente, antiguamente era libre de precipitaciones, o eran muy bajas, y después inviernos fríos y lluviosos que se concentraban en los meses de invierno. Eso caracteriza a lo que es un clima mediterráneo. Ahora podemos ver las distintas regiones a nivel nacional y su asociación a los distintos cultivos que son de importancia a nivel nacional. Acá destaco, por ejemplo, con rojo, ustedes podrán ver después con mayor detalle la superficie en la zona y el total principalmente a algunas regiones que se denotan acá en este cuadro. ¿Ya? ¿Qué más? Yo le hablé, bueno, de varias otras cifras en cuanto a superficie, que este es un cuadro ya son, miren, del año 2013 y le mostré información de 2022, pero generalmente es importante destacar que la región del Maule, que es lo que quiero destacar, es la principal zona productora o donde se concentran los principales frutales de importancia a nivel nacional, perdón, como son el cerezo, el kiwi, las manzanas, también el nogal, los olivos también son muy importantes a nivel regional, han crecido bastante esta superficie y lo que son las vides y los arándanos también son de considerable importancia. Acá tenemos qué significa en representación de la región a nivel nacional. En cerezo se encuentra sobre el 47% de la superficie, yo creo que hoy en día el sobre el 50%, kiwi el 50%, manzano el 60%, olivo el 29% y los perales se encuentran aproximadamente en un 35% y un poquito menos. ¿Ya? En cuanto son algunos ejemplos de por qué es importante nuestra región y por qué no van a afectar algunas enfermedades de las cuales yo les voy a mencionar a continuación. Pero antes también, como ustedes, estudiantes de posgrado, tienen que conocer cuáles son las principales fuentes disponibles en los diferentes temas. ¿Ya? Unos trabajarán en fisiología, otros trabajarán en economía, otros trabajarán en producción de cultivos, fisiología, anatomía. Bueno, pero en este sentido, del área de la fitopatología, hay varias revistas que son de referencia y ustedes tienen que conocerlas y también eh, explorar en ellas y buscar después su material de estudio o su material para sus proyectos de tesis. Todo está en inglés, así que de a poco todos tenemos que hablar inglés. Así que es una importante fuente a la cual ustedes debieran y deben consultar por su nivel de estudio. ¿Ya? Acá les doy unos ejemplos nomás de las variadas revistas que pueden estar asociadas y principalmente asociadas también a nuestro tema, ¿ya? Que son la interacción planta-patógeno. Acá tenemos una primera revista que es de la Sociedad Británica de Fitopatología, que es la Plant Physiology and Biochemistry, una revista, perdón, de la Sociedad Europea
de Plan Biólogo, ¿ya? Y esta es una revista muy buena que habla sobre la fisiología, de la bioquímica de las plantas. Es una revista muy buena en la cual ustedes pueden acudir. Tiene un impacto de 3,7. Ahora tenemos otra revista, voy a ir un poquito más rápido, que eso lo pueden consultar ustedes después. La Frontiers es una serie de revistas editoriales que son de último año de un gran impacto, son bien llamativas, son muy modernas, me refiero en cuanto a su visibilidad en Internet, son bien impactantes. Bueno, y dentro de las Frontiers son varias las revistas que están disponibles. Acá les menciono una de las tantas que es la Frontiers in Plant Science, lo cual es una muy buena y tiene un área dentro de sus secciones, tiene Plant Pathogen Interaction, ¿ya? Y esta revista es una muy buena fuente de la cual ustedes pueden acudir a información. Ahora tenemos otra, la Plant Disease, una de las revistas más importantes asociadas al área de la fitopatología, a la etiología, epidemiología y control, y es de la Sociedad Americana. Acá tenemos Plant Physiology, otra página muy importante en cuanto a la fisiología de las plantas, a los efectos hormonales, distintas interacciones y cómo se ve en su impacto en la fisiología. Es una revista de muy alto impacto y muy buena en cuanto a fisiología. Acá tenemos otro que ya muy específico de interacciones moleculares entre plan y microbio y microorganismos. También de la Sociedad Norteamericana de Fitopatología y también una revista muy interesante, muy buena y de muy buena calidad que detalla la interacción a nivel molecular que significa entre uno y otro. Y acá otra revista también de la editorial MDPI, que son también los últimos años de bastante impacto y también tiene varias revistas dentro de las interesantes, está Plants, ¿ya? Para que ustedes tengan un bosquejo de algunas revistas de las cuales son importantes que ya tengan conocimiento. Este cuadro lo voy a mostrar en forma bien simple para que ustedes después tengan más tiempo y se detengan para ver el significado de las interacciones entre una planta, un microorganismo, una planta y otra planta, o entre microorganismos. ¿Ya? Pero aquí me voy a referir principalmente a este cuadro, a esta parte sección del cuadro, donde muestra una asociación entre el caso de una planta con un organismo, en este caso hongo fitopatógeno, es decir, un hongo que va a causar daño en la planta. Y acá lo que está mostrando es que a medida que aumenta la población o el nivel del hongo, de la presencia del hongo, aumenta el parasitismo y eso va a ir en desmedro de la planta. Eso es lo que está mostrando. Va a producir un efecto negativo. Y todo lo contrario. Si pasa en forma, si hay muy poca cantidad de hongo, no hay daño, la planta se mantiene saludable. Y acá muestra otro tipo de interacciones. No todos los microorganismos, bueno, en este caso van a ser fitopatógenos. Tenemos otros microorganismos, como vamos a ver más adelante, que interactúan, por ejemplo, con las raíces. ¿Y qué provoca eso? Un mecanismo de inducción de defensa muchas veces. ¿Ya? Por eso las interacciones son muy importantes y dependiendo de qué tipo de interacción es lo que uno puede gatillar en la planta. Acá lo vamos a enfocar a los fitopatógenos, donde principalmente les voy a tratar de mostrar los mecanismos de defensa que se van a activar en la planta. ¿Ya? Unos van a ser inducidos, otros están siempre preformados en la planta y va a depender de la especie frutal o de la especie vegetal, qué tipo de compuestos preformados son suficientes a veces o no suficientes para poder eh, evitar las infecciones de microorganismos, en este caso de fitopatógenos, y más precisamente a los hongos a los cuales yo me dedico. ¿Ya? Bueno, y en ese sentido, para hablar un poquito de ustedes cuando después lleguen acá a la universidad, acá principalmente a lo cual nosotros nos dedicamos en cuanto a las enfermedades causadas por hongos y que afectan a especies frutales de importancia, como son el cerezo, a nivel regional, el manzano, el kiwi, el arándano, los olivos, eh, entre los nogales, los avellanos, el avellano europeo, entre otras especies, ¿ya? Que son de importancia a nivel regional y nacional. Y nosotros trabajamos con cuanto a la etiología, epidemiología y control, que estos son los tres
ejes principales que abordan la fitopatología. Etiología tiene que ver todo el concepto del estudio del agente causal, el agente que está causando la enfermedad. Epidemiología son todos los aspectos que están relacionados de cómo se dispersa el agente causal, dónde sobrevive el agente causal. Es un hongo del suelo, es un hongo que vive epífitamente en los residuos vegetales y que después es patógeno. ¿Cuándo es susceptible la planta? ¿En qué momento fenológico a lo mejor es más susceptible la planta? Eh, ¿Cuáles son sus temperaturas adecuadas para la infección, por ejemplo? Y coinciden con algún estado fenológico. Estos microorganismos necesitan o no de agua libre, principalmente asociados a precipitaciones o a neblinas o alta humedad relativa, según la condición edafoclimática que se ubique. Todos esos aspectos, fuentes de inóculos, son conceptos que abordan la epidemiología. Eh, es conocer el ciclo, ¿ya? ¿Dónde viene el hongo? ¿Cuándo se libera el hongo? ¿Cómo se liberan las esporas? ¿Quiénes las dispersan? A veces hay insectos vectores que interactúan en la enfermedad y también entran dentro del concepto de la epidemiología. Y también tenemos ya lo que es el control y el manejo de la enfermedad, que va a ser siempre producto del conocimiento, primero de la agente causal, por eso es importante la etiología, y también la epidemiología, de dónde, cómo se dispersa, cómo llega, en qué momento va a ser susceptible de acuerdo al manejo que uno hace. Son cosas que uno tiene que estudiar, ¿ya? Y dentro de la enfermedad a la cual nos dedicamos son principalmente dos grandes líneas, que son la enfermedad de la madera, que afectan a las especies frutales leñosas, que afectan producen la muerte de estructuras, la muerte de brazos, de pistones, de cargadores, es donde se produce la fruta. Por lo tanto, si afecta a todos esos órganos, o brazos o tronco, no tenemos fruta, ¿ya? Enfermedades de pre y post cosecha, que afectan a la fruta, principalmente, como lo dije, asociados a hongos como por ejemplo Botrytis cinerea. Botrytis cinerea es el hongo por excelencia dentro de la fitopatología, es un hongo que afecta a diversas especies frutales y es muy importante en varias especies frutales a nivel mundial y a nivel nacional, como son las vides, los kiwis, la cereza. Es un hongo que produce grandes problemas a nivel nacional y puede afectar causando desde necrosis, desde adicionamiento de flores, pudrición del fruto durante la pre-cosecha o durante la post-cosecha, porque es un hongo que tiene la capacidad de crecer a 0 grados. Y es la temperatura a la cual nosotros guardamos muchas veces, es la temperatura más baja, guardamos algunas especies templadas, ¿ya? O hay otras especies subtropicales que se guardan a 5 o 6 grados Celsius. Acá un ejemplo de los agentes causales, por ejemplo. Acá básicamente lo que muestra es que para identificar un agente causal siempre hay que cumplir algunos aspectos. Y esos aspectos son, uno, en este caso tenemos un agente causal que se llama diploide en virtud de su identificación. Llegamos que es diploide seriata. A esa especie llegamos, y eso consiste en hacer una caracterización cultural de cómo crece esta especie en un medio de cultivo, que puede ser agar papadextrosa, por ejemplo, agar nutritivo, y diversos medios de cultivo que están disponibles en la literatura o otras fuentes. ¿Ya? Y tenemos también sus estructuras, que nos van a permitir también juntarlas con las características culturales y poder realizar una identificación morfológica, en virtud principalmente en el caso de la Botrophaeraceae, como es Diploide ciliata. Las conillas juegan un rol muy importante en su identificación, pues son muy características entre géneros y entre las especies. Y acá tenemos en la parte inferior un análisis filogenético a nivel de la identificación molecular de esta misma especie, la cual nos ratifica que nuestros aislados, que son MZ, se agrupan con especies previamente descritas en Chile o en Estados Unidos, junto con el aislado que siempre tiene que tener de referencia, que es un EPSTAI, que es reconocido
por ser la especie Diplodia seriata. Es la especie principalmente, es el espécimen con que se describió la especie. Y eso uno tiene que tratar siempre de incorporar en los análisis filogenéticos porque te demuestra la contundencia de los resultados que los aislados de uno se agruparon en el mismo clado con el extal y con otras especies que han sido publicadamente que corresponden a Diploda seriata. Por lo tanto, nuestras especies son Diploda seriata, lo cual coincide con las características morfológicas y culturales. Acá estamos viendo manzanas, créanme, estas son manzanas, cultivar Fuji, muy cercano a su cosecha. Estoy hablando acá a nivel de Chile o de la zona región del Maule, principalmente mediados de abril, finales de abril. Es una especie frutal de cosecha tardía. Y acá ustedes pueden observar las distintas manchas, ¿no es cierto? Ustedes van a ver manchas de color pardo, que estas son generalmente firmes en los primeros días, pero posteriormente empiezan a ablandarse. Y estos son lesiones causadas por el hongo que les mencioné anteriormente, por Diploda seriata, que causa la pudrición negra de la manzana, así está denominada. Es una enfermedad importante que aparece muy cercana a la cosecha. En esa época, en nuestro país, estamos empezando ya el otoño, pero y muchas veces coinciden las precipitaciones y pueden llegar a producir este impacto de esta presencia de este hongo, que es Diploda seriata, causando la pudrición negra. Acá, solamente para que ustedes puedan observar nomás, cómo se identifica en este caso a esta especie y junto a otros fitopatógenos. ¿Ah? Como les expliqué, siempre los aislados tienen que estar con la especie modelo y a lo mejor otras especies que sean de interés internacional para que pueda ser altamente, el soporte sea muy bueno. ¿Ya? Y aquí nos muestra tanto las especies como se diferencian usando un gen, otro gen, el gen ITS, el gen de la beta-globulina y otros genes como el LSU y SLCU. Es lo que se debiera hacer a nivel molecular. La genética a nivel de hongo va a cambiar muchas veces de acuerdo a la especie que está asociada, cuáles genes van a ser más precisos para poder discriminar entre especies cercanas. ¿Ya? Y eso uno lo puede buscar en la literatura. Ya, acá tenemos un ejemplo también, un paso muy importante, no solamente en poder observar el daño, sino después tenemos que aislar al patógeno muchas veces. Aislar el patógeno, identificarlo, y después de identificarlo, tenemos que provocar los daños, reproducir los síntomas. Nosotros cuando hayamos cumplido todos estos pasos, hemos cumplido los postulados de Koch. Y cuando uno cumple los postulados de Koch, nos indica que el agente causal que uno determinó o identificó es el agente causal de la enfermedad que uno observó. Pero por eso es importante cumplir los postulados de Koch. Bueno, acá tenemos otra interacción entre un patógeno y entre un patógeno y un hospedero, en este caso un hospedero susceptible que tiene una manzana, que está totalmente dañada por penicilio esposo, y también no solamente vamos a ver los síntomas de una pudrición blanda de la manzana, de un color pardo de la pulpa, tejidos y una pudrición blanda, pulpa disgregada, sino también vamos a ver como esos síntomas, que vamos a ver muchas veces signos que corresponden a estas coloraciones o puntitos blancos y verdosos azules que corresponden al signo, a la presencia del patógeno. Acá a la mano derecha también podemos ver, creo que de mejor forma, inclusive los conidióforos. Estos son millones de conidióforos que están, millones de esporas que son esto a nivel de microscopio. Son especies de mano que corresponden en este caso a Penicillium expanso, que es aquí presenta un conidóforo ramificado y después presenta sus esporas en cadena. Acá uno puede observar lo mismo, pero como signo, cuando uno puede observar, se llama signo técnicamente, en el hospedero, y aquí está produciendo una pudrición blanda de la baya, en este caso de la uva Red Globe. Acá tenemos otras interacciones, por ejemplo, acá tenemos la uva destinada para vino, y se ve un polvillo, ¿no es cierto? Este polvillo corresponde a la enfermedad que se llama el oidio de la vid, una de las principales enfermedades que afecta a la vid en Chile y en el mundo, donde se encuentra la vid. Y este corresponde
a un organismo, me voy a adelantar, a un organismo que es parásito obligado. ¿Qué significa que sea parásito obligado? Que no puede sobrevivir fuera del hospedero. Por lo tanto, yo no lo puedo aislar en medio de cultivo como si los otros hongos que son necrotróficos. Acá tenemos otro parásito obligado que son las rollas, ¿ah? Y esta es una roya, la roya de la hoja del trigo, es una de las principales enfermedades también que afecta al trigo a nivel mundial y nacional, y donde muchos de los programas de fitomejoramiento, aparte de mejorar en condiciones de estrés, su productividad, pero también muchas veces está apuntado hacia que sean tolerantes o resistentes a la roya. Acá tenemos otro tipo de interacciones, la muerte de brazos en dos especies frutales, en la parte inferior, superior izquierda, tengo una planta de vid, que si ustedes la comparan con el fondo, acá tenemos unas plantas de vid que incluso presentan los racimos maduros. Acá tenemos una planta totalmente retrasada, brotes cortos, entrenudos cortos, zonas que están muertas, cargadores muertos, y entrenudos cortos, clorosis de la hoja, no hay formación de racimos, se secaron. Todo esto es consecuencia de porque hay un daño interno en la madera, causado por Botrophaeraceae, en este caso Diploaceae. Acá tenemos el mismo ejemplo, muerte regresiva, bueno, esto es lo que se llama muerte de brazo, acá una muerte regresiva, también del brazo completo, donde está la ausencia de una brotación, y es lo más probable que presente muestra una pudrición dura de la madera, ¿ya? Que es consecuencia de la invasión del hongo, y después obviamente no hay tejido vivo que el cual pueda brotar. Acá pasa lo mismo, hay un retraso, después de un posterior muerte de las zonas apicales, por eso generalmente suele seguir ese patrón de morir desde los ápices a la base, y por eso también se le llama muerte regresiva o dieback del inglés. Acá lo que tenemos en cuanto a epidemiología, si lo asociamos a este último caso, todas las enfermedades van a tener una epidemiología, en casi todas de las enfermedades están descritas y uno las puede buscar en la literatura, principalmente en el libro por excelencia de fitopatología de George Agro o Plant Pathology de la Universidad de la Florida, es un muy buen texto. Ya, acá, refiriéndonos a la epidemiología, acá lo que ustedes pueden observar, y esto es consecuencia cuando hay una invasión, hay un reconocimiento, una penetración y una invasión de los tejidos ya desde el hongo, desde el punto de vista del hongo, sobre la planta, que va a generar obviamente después unos síntomas, ¿ah? Consecuencias de la invasión, y después va a ocurrir algunos síntomas, otros síntomas, y estos van a ir aumentando hasta producir inclusive la muerte de los tejidos o de la planta completa. Y aquí estamos mostrando el ejemplo de la muerte regresiva o la muerte de brazos asociada a otro fagrácea, donde vamos a empezar con una planta enferma, como les mostré. ¿Y dónde va a estar este patógeno? Este patógeno puede estar en la planta enferma, en los tejidos enfermos, en los residuos de poda, para el caso de la enfermedad de las especies frutales como las vides, donde muchas veces se tiene que podar para renovar la producción de fruta del otro año, y se tiene que renovar. Y se produce la poda. Y muchas de esas podas se sacan las estructuras muertas, pero estas estructuras muertas, a su vez, poseen estructuras que son reproductivas de los hongos, que se llaman picnidios, que son estructuras de resistencia, ¿ya? Y estas estructuras se producen y generalmente se activan durante el invierno, ¿ya? Acá tenemos una especie de botellita que se forma, son botellitas que se forman tanto en los residuos que pueden estar en el suelo del viñedo, que va a ser una fuente de inóculo, y aquí entramos al concepto de fuente de inóculo, que es donde va a estar el patógeno. Y va a depender también de qué enfermedad, cuál sea su fuente de inóculo. En este caso, con la enfermedad de muerte de la fuente de inóculo va a ser, uno, el tejido enfermo en la misma planta; dos, los residuos de poda dejados en el suelo, son las principales fuentes de inóculo. Dependiendo de la especie frutal, también puede ser la fruta también fuente de inóculo, que puede ser afectada por estos hongos, como es el caso del manzano, no así las vides. ¿Ya? Pero vamos a tener estas dos fuentes de inóculo, y estas fuentes de inóculo van a producir estructuras reproductivas, y estas estructuras reproductivas, perdón, que son las conidias, se van a liberar cuando, principalmente con las precipitaciones que ocurren en el invierno.
¿Y qué ocurre en particular durante el invierno? Se realiza la poda. Y la poda significa cortar cargadores, dejar cargadores cortos o largos según el cultivo de la vid, y eso genera una herida. Y esa herida puede ser potencialmente colonizada por estas esporas que van a ser liberadas principalmente durante precipitaciones. Y van a ser dispersadas después por el salpicado de la lluvia y el viento, e inclusive también algunos insectos. Estos llegan a la herida de poda, después con el tiempo van produciendo un pequeño daño a nivel interno y también externo muchas veces, y eso se le llama cancro. Y esto es lo que está produciendo una posición dura de la madera. Aquí estamos observando un corte transversal del daño. Entonces, este se ve tejido sano, pero este tejido necrosado por este caso, por estas botrofaeras. Y así se va repitiendo el ciclo. ¿Ya? Es una cosa de varios años en producir una planta enferma. Y va a depender también de la cantidad de inóculo que se vaya dejando en el campo y de los manejos y de la condición sanitaria que se vaya manejando o cultivando la vid. Acá tenemos un ejemplo también de cómo son capaces también las manzanas, en este caso, con distintos patógenos, da lo mismo los hongos, este se llama eh, Phasidiopinia washingtonensis, Phasidolacerum, son dos organismos que son causantes de pudriciones de post cosecha. Y aquí lo ratificamos. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque acá tenemos 4 especies de hongo, donde tenemos 2 especies de Botrophaeraceae, que son Diploides y Diploides las cuales son capaces de causar daño, pero en precosecha. Y son especies que les gustan las temperaturas templadas. Y acá tenemos 2 especies que son capaces de causar problemas de pudrición en post cosecha durante el almacenaje. Y acá lo que hicimos fue inocular manzana y después ver durante el almacenaje, después de 60 días, si eran capaces o no de causar daño. Y las dos hongos que eran previamente, habíamos reconocido como de post cosecha, son capaces de causar las pudriciones de fruta durante el almacenaje, una infección inocular, y no así las diploides, que si bien son capaces, pero el daño es muy pequeño. ¿Ya? Pero si estas manzanas se ponen a temperatura ambiente, la pudrición se desarrolla. Acá tenemos algo muy similar que muestra las lesiones de las manzanas a medida que nos vamos acercando, o cuán susceptibles son las manzanas a medida que nos vamos acercando a la fecha de cosecha. Es decir, en otra forma es que a medida que va madurando la fruta, se va haciendo más susceptible a la infección de estos 4 hongos que les mencioné, que son Diploidea seriata, Diploidea mutila, acá está, Phaseolaceraum y Phaseopinia washingtonensis. Pero estas enfermedades, que dedico algunos ejemplos, ocurren porque hay una interacción que va a ser favorable para el patógeno, ¿ya? Pero tenemos que entender, para que se produzca la enfermedad, tiene que ocurrir el triángulo de las enfermedades, que vamos a tener un hospedero, en este caso, susceptible, y en este caso puede ser, el hospedero puede ser la vid, el manzano, un papayo, una palmera, eh, una caña de azúcar, cereal, trigo, y condiciones medioambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad, condiciones medioambientales favorables para la multiplicación y dispersión del patógeno, temperatura, humedad relativa, ¿ya? Precipitaciones, viento y otras condiciones medioambientales muchas veces que van a predisponer a los hospedero para que sean susceptibles, que son generalmente los estreses. Los estreses muchas veces gatillan y hacen que sea mucho más predisponente el hospedero, es decir, susceptible al patógeno, como son, dependiendo, por ejemplo, hay suelos de texturas pesadas que si tenemos una alta frecuencia de precipitaciones, tiende a ese suelo a tener falta de oxígeno o incluso a inundarse. Y eso favorecer después, posteriormente, al patógeno debido a que la planta se va a afectar. Pero hay ciertas condiciones también en que en este triángulo actúa también un hospedero, y así lo mencioné previamente, donde tenemos algunos microorganismos que son fitopatógenos, perdón, pero que necesitan de un vector que es el que los lleva, que los va a transmitir a un hospedero. Y por lo tanto, en este triángulo ya se
se lleva a un nivel de un poquito mayor complejidad asociándolo a un vector, que muchas veces va a ser el, el, el factor que se tiene que ir a prevenir o a controlar. Acá tenemos un ejemplo de una virosis muy importante en las vides, en Chile como en el mundo, que es la virosis del virus del enrollamiento foliar de la vid, también causada por el virus Grapevine Left Roll Virus. ¿Ah? Ese es el nombre del patógeno. Aquí están como se abrevia, GBLR. Eh, el vector de este virus son los conocidos, bueno, nosotros los conocemos como los chanchitos blancos, que corresponden a a los microorganismos como, perdón, a los organismos como Pseudococcus longispinus, que es el chanchito blanco de cola larga, y Planococcus ficus, que es otro chanchito de interés. ¿Ya? Y estos chanchitos a medida que se van alimentando de la planta, también si se van alimentando de una planta enferma, a su vez pueden transmitir la enfermedad a otros plantas que estén aparentemente sanas. Bueno, ya, después de esta breve presentación en cuanto a la fitopatología y de qué se trata la enfermedad, quiénes son los agentes causales, recordar microorganismos como los hongos, que principalmente me enfoco, bacterias, nemátodos, eh, virus, viroides. Ya. Es una disfunción en cuanto a la enfermedad. ¿Cuál es el concepto? Es una disfunción del normal funcionamiento. Ya no hay un normal funcionamiento de los procesos fisiológicos y bioquímicos que tiene que llevar a cabo una planta para ir creciendo y desarrollándose. Y esto es causado por la presencia de estos microorganismos. O también por factores abióticos muchas veces, que puede ser una radiación excesiva, ¿ah? Inundaciones, granizo. Igual dije, ¿cómo afecta? Afecta en muchos procesos y dependiendo de la enfermedad. Puede afectar, por ejemplo, los oídos, van a afectar principalmente las hojas, al tejido foliar, y eso va a afectar la respiración y la fotosíntesis. Y acá tenemos un ejemplo del oídio del roble, que es Erysife alfitoides. Y aquí lo que está mostrando es cómo afecta, ya con datos duros, esta presencia va en desmedro en que baja considerablemente la fotosíntesis. Y muchos patógenos producen eso. O sea, lo que hacen es bajar el rendimiento o, si no, muchas veces afectar el órgano va a ser de interés, que puede ser el fruto o una flor. También otros patógenos pueden producir agallas de la corona, lo cual va a afectar el transporte de nutrientes, afectar las raíces, hongos del suelo, que producen pudriciones, los mismos nemátodos, ¿ah? Los nemátodos que pueden producir daño, ¿ah? A nivel del sistema radical y inclusive transmitir después los virus de estos nematodos, que son también unos vectores también importantes en cuanto a la transmisión de virus. Tenemos enfermedades causadas por hongos, por bacterias que pueden ubicarse en los tejidos vasculares, otros pueden afectar, como dije, la parte aérea, las hojas, otros los frutos, otros las flores. Por lo tanto, puede ser considerables pérdidas dependiendo del órgano que estén afectando. Acá lo que estamos viendo, les dije, la pudrición gris o tición floral también, como se le llama a la enfermedad causada por Botrytis cinerea. Acá ustedes están observando a una cereza que hay un cambio de color, cambio de tonalidad, hay un cambio de la firmeza, hay una pudrición blanda de estos tejidos, de disgregación de la pulpa. Esos son los síntomas y están acompañados de un signo grisáceo, ¿ya? Y de hecho se ve, créanme, se ve espurulado, acá está Botrytis cinerea. Hacer un corte transversal, ahí se ven la zona afectada, que hay un cambio de color, un cambio de la firmeza, donde hay una pudrición blanda en las tejidos y también como se ve el cambio de color. Ya, pero es importante que cuando se produce el daño o la defensa de una planta es que todo parte desde la interacción, ¿ya?
En la interacción eh, se puede gatillar primero porque hay una identificación tanto del patógeno en su hospedero, darse cuenta de que es su hospedero para que eso gatille todo lo que corresponda sus armas. ¿Ah? O qué estructura tenemos que eh, producir para poder tener un éxito en nuestra invasión y colonización, que es el objetivo del patógeno. Y desde el punto de vista de la planta también reconocer el patógeno para generar los distintos sistemas de defensas que pueden, bueno, uno son los preformados, que son las barreras propias del tejido vegetal, y también inducir a mecanismos de defensa inducidos, como pueden ser el mecanismo de defensa sistémica adquirido, el SA, que es algo bien generalizado en la planta, que actúa con ciertos patógenos y que es algo sistémico eh, de mayor tiempo en la planta versus la muerte celular programada, ¿ya? En cual se produce una muerte del tejido rápidamente para impedir el movimiento del patógeno y eso está asociado también a ciertos microorganismos. Ya. Miren, aquí lo que están observando ustedes es la variabilidad que puede tener la vid, pero desde el punto de vista de distintos genotipos, en cuanto a si son resistentes o tolerantes o susceptibles a la infección, bueno, invasión, infección y después daño causado por otitis cinerea, que es uno de los principales patógenos que causan, por ejemplo, la pudrición gris del racimo de la vid. Ya, y este patógeno, aquí lo que estamos viendo, una flecha que a medida que avanzamos, aumenta la severidad de la enfermedad. Y eso es lo que están mostrando en distintas imágenes. Hay una invasión y necrosis totalmente de los tejidos en una variedad altamente susceptible, como pueden ser la variedad vitis vinifera, la vitis europea, de cultivar Red Globe, y después tenemos distintos cultivares, principalmente chinos, ¿ya? Este es un trabajo que se hizo en China donde hay una gran cantidad de germoplasma y aquí lo que demostraron es que la variedad, número uno, la variedad que más ocupada mundialmente es la variedad vitivinífera. También se ocupa las vitis americanas, ¿ya? Pero la vitis vinífera, en este caso la europea, es la que presenta mayor susceptibilidad. Después va cambiando la susceptibilidad hasta un nivel de resistencia, donde no hay sintomatología, y acá lo otro importante, que la sintomatología, no hay sintomatología, y es porque las estructuras, en este caso, las esporas, las conillas, no pueden germinar, y por eso no hay daño, y su germinación es inhibida. Y lo que encontraron, y lo han encontrado, por ejemplo, en esta vitis vinífera, vitis SP, una variedad china, que le pusieron Pingli 5, que es altamente resistente y que puede ser una opción de material parental para obtener a lo mejor un cultivar de interés dependiendo del enfoque que uno quiera. Pero hay opciones. Acá muestro lo mismo, pero principalmente asociado a observaciones de microscopía de barrido, donde uno puede ver que aquí no hay germinación de las conillas, sino que en Red Globe hay una gran cantidad de conillas y a su vez una gran colonización lleno de micelas que a su vez también van produciendo más conillas. ¿Ya? No así en la variedad que es resistente. Acá solamente muestra Red Globe, que es una variedad, como dijimos, altamente susceptible. Acá muestra los tiempos. Y acá, como se muestra, aparentemente sana las hojas de pingle inoculadas con botitis después de 4 hasta 96 horas. Nos muestra susceptible, resistente. Y acá muestra lo mismo en cuanto a las lesiones. Tiene una gran cantidad de lesiones, porcentaje de hojas, miren, muy alto, casi un 100% versus casi imperceptible desde el punto de vista de T-Ping. Y eso a su vez, para no adelantarme, también se ve que cómo va inhibiendo la germinación en caso de qué tipo de tejidos es susceptible o resistente en cuanto a la germinación, donde también se ve afectada dependiendo el caso. Pero todo esto también se debe no solamente por qué es resistente esta especie. ¿Ah? Y aquí no me quiero adelantar, pero después lo vamos a mostrar. Hay algo que hace que esta especie sea resistente y eso son sus defensas.
y a lo mejor a compuestos preformados que persisten en una alta cantidad. Aquí lo que está mostrando, y me voy a adelantar, es dos especies. Tenemos la especie resistente, perdón, la especie susceptible, altamente susceptible, la especie resistente a botrytis, y ¿qué vemos? Oye, que hay una tensión de oxidación, porque si hay daño van a haber especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Y cuando hay más especies de oxígeno, de especies reactivas de oxígeno, está asociado precisamente al proceso de infección, es germinación, ¿ya? Y aquí, ¿cuánto germina? Muy poco, pero hay gran cantidad de germinación y de infección, lo cual es considerablemente y significativamente distinto en el caso de PIN, que son considerablemente muy menores. Interesante. Y eso se debe a qué? A que hay algunos compuestos que más adelante me voy a referir, ¿ya? Pero se ve que hay opciones de variedades resistentes y variedades menos o muy susceptibles. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo muy similar en el caso de biocontroladores, donde tenemos al biocontrolador Bacillus, que es una especie de bacteria que usada a nivel nacional y mundial por tener un carácter de biocontrolador muy exitoso de varias enfermedades, enfermedades del suelo, causadas hongos como Fusarium chipunum, un hongo del suelo, varios otros hongos que puede controlar este bacilo subtiles. Una alternativa interesante que uno siempre tiene que tener dentro del punto de vista de manejo integral, que es la forma en la cual nosotros debiésemos manejar todas las enfermedades. Ya, acá lo que tenemos es que primero muestra el control, que no tiene nada, y que muestra el diámetro de la colonia del hongo, nada, ¿no es cierto? Después tenemos el triángulo, que es bacillus, con el bacillus, donde el hongo crece muy poco. Y después, en el caso del triángulo, no, perdón, el control es muy poco. El testigo es muy poco. Diga, es mucho lo que crece el hongo. No así con el producto tradicional, que es el Dasomet, perdón, el fungicida, que obviamente no muestra el efecto del fungicida, hace que no crezca el hongo. Después hace algo y algo considerable, Bacillus, que es una opción biocontroladora, y como en su condición normal, sin nada, cómo produce en el tejido o cómo es capaz de crecer este hongo, en la ausencia del biocontrolador o del fungicida. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se ve sintomáticamente las plantas inoculadas con el caso del control del testigo. Acá tenemos con Fusarium, acá tenemos Fusarium más el fungicida, y acá tenemos Fusarium más Bacillus, ¿ya? Donde se ven aparentes, son muy distintas en cuanto a la sintomatología. Aquí se muestra, miren, clorosis, necrosis de hoja, asociado a Fusarium, de lo cual acá se ve considerablemente. Sí, bien, creo que se ve un menor desarrollo comparado con el fungicida, pero se ven plantas sanas. Acá muestra lo mismo, aquí muestra los datos, aquí se los dejo para que usted lo vea con mayor calma, pero muestra principalmente lo mismo, ¿ya? Y se debe también a la presencia de los niveles de la bacteria. Ya, la interacción es inmediata entre un patógeno y un hospedero, y tal vez en muy pocos minutos se determina la susceptibilidad, la tolerancia o la resistencia al patógeno, porque esto tiene una secretaría a nivel molecular, y lo cual les voy a mostrar en forma muy breve, ¿ya? Para enfocarme principalmente a lo importante hoy en día es que usted tiene que saber, sí, hay reconocimiento, va a haber un sistema de mecanismo molecular que vamos a reconocer y eso va a generar una respuesta en el hospedero o en la planta. La susceptibilidad a la resistencia está determinada ya a nivel celular, a nivel genético, donde va a haber una compatibilidad cuando son capaces de reconocer los genes de A virulentos del patógeno y incompatibilidad cuando hay un reconocimiento de los genes A virulentos. Son los genes que son propios del patógeno. Ya, infección. Lo primero que pasa es el proceso por el cual el patógeno establece contacto con las células susceptibles del hospedero, ¿ya? Y adquiere nutrientes de él. Y eso va a generar primero un reconocimiento
del hospedero, va a haber un reconocimiento del hospedero, después señales que van a permitir ese reconocimiento para que permite y gatille la transducción a nivel celular y genere una respuesta, con una producción de enzimas, con producción de metabolitos que ayuden al patógeno. Aquí estamos hablando desde el punto de vista del patógeno. Acá tenemos lo que significa en grandes rasgos el bosquejo de la señal de transducción, donde este es el patógeno, créanme, esto es una conidia, ¿ya? Este patógeno se caracteriza igual que los microorganismos que tienen células, nosotros los mamíferos también, tenemos receptores en las membranas, los cuales van a sensar varios aspectos. Y dentro de los aspectos que van a sensar estas receptores, van a ser señales que van a provenir del hospedero y nos van a permitir reconocerlo y generar toda nuestra batería de enzimas y energía para la colonización y invasión. ¿Ya? Estas señales son son señales que principalmente que son metabolitos de las plantas, que son aspectos que poseen las plantas, ¿ya? Y acá lo que tenemos, los receptores que son muy importantes a nivel de la membrana, tanto desde el punto de vista del patógeno, como también después en la planta. Los receptores juegan un rol muy importante después en reconocer las señales desde el punto de vista del patógeno, después desde el punto de vista de la planta. Y después se gatilla una serie a medida que se reconoce esa señal, se va a activar este receptor y va a producir una fosforilación. Van a ir liberando fósforo y van produciendo activaciones de proteínas CAM y proteínas CAM se van a ir fosforilizando y estas a su vez van a pasar la señal a nivel intracelular al calcio, que juega también un rol, no solamente como estructural, sino también juega un rol importante como mensajeros secundarios, como también a su vez las especies reactivas de oxígeno. También no solamente son compuestos que actúan para neutralizar algunos microorganismos, como pueden ser, o como acciones de oxidaciones, que también juegan un rol también como especies reactivas de oxígeno, como mensajeros. Y estos llegan al núcleo de este patógeno, donde dicen sí el patógeno, por lo tanto, ok, generemos una respuesta y la resistencia va a ser, emitamos enzimas que nos permitan adherirnos, ir rompiendo, y también generar la IFA de penetración en este caso. Muchas veces solamente ya el primer contacto es suficiente para que se produzca toda la gatillación del reconocimiento de un patógeno. Acá lo que tenemos, un hongo que se llama Brumeria graminis, que lo oído del trigo, una enfermedad muy importante en el trigo, y acá tenemos una espora donde solamente al estar en contacto ya produce una masa mucilagenosa que le permite adherirse, y lo otro es que va asociado a una matriz extracelular que permite también ir rompiendo los tejidos, y a su vez después generar la germinación. Ya. ¿Cuáles los hongos? ¿Qué señales van a permitir reconocer a los hospederos desde el punto de vista del patógeno? Que van a tener lo que les dije previamente. Van a ser las cutinas, que son todos aspectos propios de los vegetales. Cutinas, flavonoides, que son principalmente exudados en las semillas y raíces, que pueden ser lo importante para los microorganismos del suelo, hongos, bacterias o nemátodos, el etileno, celulosa, compuesto de su pared, ceras y terpenoides. Son algunos de los ejemplos que son señales del hospedero que son reconocidos por el agente causal o el patógeno. Acá lo que estaba mostrando un ejemplo, ¿qué pasa con un tomate de un cultivar que no está sin inoculación, que presenta un normal desarrollo de la planta, versus una planta de tomate que está inoculada con la bacteria Xanthomona campestre, va a tomar vesicatoria, que es un problema en tomates, la bacteriosis, y dentro de esa está la Xanthomona, y esta planta de tomate es apreciablemente afectada, donde hay necrosis de los tejidos, no hay expansión de las hojas, hay un atricionamiento de las hojas basales también, o de los brotes,
Y esto va a disminuir obviamente la capacidad fotosintética de producción que hay en esta planta y también muestra a su vez también qué pasa con un cultivar en cual se ha modificado el etileno, que es este Neverripe, pero que ha sido inoculado, donde el desarrollo o la manifestación de la enfermedad es muy poca, incluso puede decir hasta no, muy poco perceptible el daño que puede producir. ¿Ya? Si bien puede producir a lo mejor aquí un tipo de daño en el desarrollo del brote, pero el resto de los brotes se ven aparentemente sanos y no se ven síntomas. Pero si acá vemos la superficie del microorganismo, en este caso acá tenemos los 5 días, 9 días y 13 días después de la inoculación, donde podemos observar que después de los 9 días ya hay un considerable incremento de las poblaciones de Santomona, tanto en la opción del tomate Pearson, que es el wild type, que es el normal, ¿ah? Versus el que se ha sido modificado, que es el Neoripe, donde se ha alterado genéticamente para el etileno, ¿ya? Y lo que pasa es que el etileno estaría jugando un rol, a lo mejor, importante en, en favorecer al patógeno, en su reconocimiento, a lo mejor, o en qué, quizás otro aspecto. Bueno, pero aquí lo que está demostrando es que a su vez que la planta que produce, que tiene el Neoripe, ambos tienen la presencia del patógeno, pero hay algo que hace que no se gatille su fase patogénica y probablemente sea una señal, como aquí se dice, la señal del etileno. ¿Y cuáles son los receptores que tienen en las membranas estos patógenos que van a percibir estas señales que acabo de mencionar? Son principalmente cadenas de aminoácidos, ¿ya? Tenemos cisteína y glicoproteínas, tenemos cadenas de leucinas, tenemos proteínas de tipo G y proteínas tipo K, ¿ya? Precisamente son cadenas de aminoácidos y todas estas son receptores que están en la membrana celular de los hongos. Acá lo que estoy mostrando es lo que se ve magnificado, una hifa, esta es una hifa de un hongo, ¿no? De cómo se va invadiendo el hongo es mediante hifas, ¿ya? Las cuales se van dividiendo y van creciendo. La parte más activa de una hifa es la punta, por ejemplo, la parte más activa siempre. ¿Ya? Y aquí lo que estamos mostrando es la composición de los distintos organelos, mitocondrias, endoplasmático rugoso, núcleo, aparato de Golgi, la membrana y cómo está sus vacuolas, sus distintos componentes celulares. Y tenemos aquí la membrana, ¿ya? Y aquí la membrana donde se van a ubicar nuestros receptores. Y acá está. Aquí se muestra mucho más complejo como en la membrana uno dice la membrana, pero son compuestos que tiene una gran cantidad de cera, perdón, en algunos casos de hongos que poseen quitina, eh, y también poseen, perdón, una composición muy rica, y acá está compuesta la pared, perdón, y acá está la membrana lipídica, como va a ser lipídica, lo que principalmente todos los mamíferos también. Ya, yo le hablé de algunos mecanismos de mensajeros secundarios que van a transmitir la señal una vez que se active este receptor, va a producir una fosforilación de algunas proteínas, ¿ya? Y acá tenemos algunos de los mensajeros. Le hablé también de la especie reactiva de oxígeno, están las CAM, la proteína G, las MAPK, ¿ah? Y también el calcio. Y muchos de estos van a producir también generación de la respuesta y llegar al núcleo, ¿ya? Y este va a producir una ARN mensajero que va a producir la respuesta. Y en este caso acá tenemos en forma muy simplificada, después de de haber sensado por sus membranas estas cadenas de lectinas que están en la membrana de este patógeno, reconocieron a los monómeros de cutina que están en el hospedero, en la planta vegetal, y este va a generar toda una respuesta que va a generar que estos receptores, la cadena de leucina, generen una cadena de respuesta generada por proteínas CAM, proteínas MAP
proteína G, y estas van a pasar la señal a mensajeros secundarios, como puede ser el calcio, la especie reactiva de oxígeno, que van a llegar al núcleo, y esta va a generar una respuesta mediante ARN mensajero que dice producir quirinasas, enzimas. Que estas enzimas van a producir un rompimiento, obviamente, de la epidermis y la mejor penetración, favorecida por la penetración e invasión del patógeno. Acá tenemos lo mismo, acá con mi figura, la comunidad llega, el primer contacto genera una matriz extracelular que permite una adherencia y también ir rompiendo, dependiendo del caso, la estructura. Acá vamos a tener sobre la superficie vegetal monómeros de cutina libres, ¿ah? Que va a ser la señal que va a ser percibido por nuestros receptores, que va a estar en la membrana, y estas proteínas CAM y MAP van a ir fosforilizando para a su vez generar un cambio de pH y a su vez activar las especies extractivas de oxígeno o como el calcio, que cumple un rol muy importante para mandar este mensajero secundario al núcleo y este generar una ARN y generar una respuesta que en este caso fue la germinación o la hija de penetración. A su vez, la producción de esto va a producir también mayor cantidad de enzimas, lo cual va a retroalimentar y aumentar la respuesta del patógeno, porque este va a producir enzimas que a su vez va a producir mayores monómeros de cutina que va a fortalecer o aumentar la señal y esto va a hacer que esto funcione en forma más ágil la invasión. Ahí generó la misma penetración. Acá tenemos y después su invasión. ¿Cuáles son las armas? La verdad, algunas armas enzimáticas, principalmente, que posee el patógeno. Cutinasas, celulasas, ligninasas, hidrolasas, policaracturinasas, ¿ah? Y pectolasas. Son una gran cantidad de enzimas que pueden producir estos hongos principalmente, sobre el hospedero, como consecuencia de su reconocimiento. Recuerden, del reconocimiento. Acá muestra un poquito más detallado qué tipo de factores van a reconocer uno u otro y qué señales puede producir uno u otro, ¿ya? Con un reconocimiento. Pero aquí lo estamos hablando del punto de vista del hospedero y cuando es exitoso desde el punto de vista del hospedero. Acá lo que tenemos, miren las consecuencias de distintos tipos de síntomas en la madera que pueden producir distintos hongos en la madera que afectan pudriciones duras, blandas, ligipotrofaeras blandas, puntuaciones necróticas o necrosis sectorial asociada a Salmonella Canelospora, aquí un Bacillus 7, ¿ah? La combinación de ellos, que produce una gran cantidad de enzimas, ya estos hongos para producir una necrosis de la madera, porque esto es una pudrición, van degradando la madera, y la madera son ricas en lignina, ¿ya? La pudrición dura es porque queda lo duro, ¿ya? Y queda la lignina. Y cuando queda lo blando, está la celulosa. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo también cuando son exitosas, lamentablemente, enfermedades importantes. La pudrición peduncular del kiwi es causada por botitis cinerea. Acá lo mismo. Pero la citopatología, un cambio de color, el tejido blando, pérdida de firmeza, cambio de color de la pulpa, y lo otro también que hay bastantes signos de este caso de botitis cinerea. Acá tenemos lo mismo, una pudrición completa de la manzana después del almacenaje. Acá tenemos también signos del hongo. Acá lo mismo, ciruela, almacenaje 60 días en frío, también pudrición blanda de esta ciruela y también signos de la uva. Acá tenemos lo mismo en uva, pudrición de la uva y donde tenemos un cambio de coloración, pardo de la baya, ablandamiento de la pulpa, disgregación de la pulpa, que son los síntomas, y también van acompañados los signos que corresponden al organismo, al microorganismo, cuando lo podemos observar. Perdón. Y acá tenemos un ejemplo de cómo crecen en medio de cultivo o cuando se hace un aislamiento de estos tejidos que están enfermos, para rectificar que sean botitis, se hace un aislamiento. Y aquí se ve claramente que crece botitis. Ya. No solamente las enzimas son las que van a ser dentro de las armas que puede producir el patógeno para que sea más exitoso su invasión y infección, como dije, como proceso. ¿Ya? Tenemos toxinas.
una gran cantidad de toxinas, se las dejo ahí, pero son capaces de producir toxinas estos microorganismos, ¿ya? Algunas toxinas nos ayudan muchas veces a sus metabolitos secundarios, que son producidos por estos microorganismos, principalmente los hongos, y que pueden producir daño no solamente al microorganismo, a la planta que esté siendo hospedero. Por ejemplo, tenemos una especie reactiva de toxinas que van a oxidar las membranas y eso hace que se vayan muriendo todos los tejidos. Pero quiero destacar acá, también producen, como dije, toxinas, pero estas toxinas también tienen una consecuencia muy importante porque son tóxicas, como lo dice, para el consumo humano y animal. Y hay algunos casos que van a producir grandes problemas. Tanto la toxina A, que puede estar en vino, en café, en, en jugos, y la patulina principalmente asociado a especies de aspergillus y penicillium, en especies generalmente de maíz almacenado, se pueden producir algunos problemas, arroz almacenado, ¿ah? En malas condiciones de almacenaje, pueden aflorar estos hongos de aspergillus y penicillium que están asociados a las semillas. Patulina también, la manzana, está asociada a la presencia de penicillium, especies de penicillium, y como consecuencia de la invasión de penicillium en las manzanas, pueden haber producción de metabolitos secundarios como la patulina. Y así tenemos un gran ejemplo de otras enzimas, perdón, otras toxinas que son producidas, por ejemplo, por Fusarium, por Magnaporte, y otras enzimas por Lata, y otras totalmente enzimas que pueden producir otros distintos microorganismos. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno pueden producir por casi toda la gran mayoría de los microorganismos que causan problemas. Acá lo que tenemos y el rol que juegan las especies reactivas de oxígeno desde el punto de vista del patógeno, desde el punto de vista del patógeno, ¿ya? Y acá lo que estamos mostrando, mutantes de botitis en cual se ha disminuido su producción de especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Y aquí lo que muestra es que dice, son del diámetro, 2, 3 días, perdón, y cómo se ve disminuida esa lesión dependiendo de qué tipo de mutante. A su vez, hay mutantes que son mucho menos virulentos desde este punto de vista que el testigo, que es este B05.10, que es el botitis cinerea normal por excelencia que se ocupa en los estudios moleculares. ¿Ya? Este es un laboratorio normal, donde acá tenemos el daño a los 2 y 3 días, que es considerablemente distinto, y creo que estadísticamente distinto al resto de los aislados que son mutantes. Y aquí tenemos lo mismo, aquí está cuantificado, y aquí tenemos el tamaño de las lesiones, donde muestra el lobotitis normal y la lobotitis mutada, donde está mutado su NADPH oxidase. Y eso como consecuencia hay menos producción de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, que hay un rol importante que juegan esta especie reactiva de oxígeno, o desde el punto de vista de como mensajero, o como armas de ataque. Ya, en las plantas más o menos sigue el mismo esquema donde va a reconocer algunos compuestos del hongo. La planta va a tener también receptores en la membrana y va a tener una respuesta a nivel del núcleo. Pero principalmente vamos a empezar desde el punto de vista de la defensa. ¿Ya? La planta tiene un mecanismo de defensa pasivo o constitutivo que es propio de su anatomía, de su composición, ¿ya? Que dependiendo de la especie vegetal, unos son compuestos que en sus hojas pueden tener altos niveles de ácido prototéutico, otras especies pueden tener enzimas o compuestos ricos en antocianina, que disminuye bastante el ataque de algunos patógenos, y esos son compuestos son estructurales, ¿ah? O ya son preformados, ¿ya? Que dependiendo cuál especie puede tener una mayor cantidad de cera, cuál especie no puede tener una mayor cantidad de, 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 de- de la de la piel. Aquí sale una serie de compuestos, ¿ya? Composición de la cutícula es muy importante, de la pared y algunos compuestos que vienen ya preformados de acuerdo a su estructura. Pero también hay otros mecanismos
que van a estar asociados a que se tiene que activar, a inducir un mecanismo, que algo lo adelanté, ¿ya? Y esa a su vez va a generar también un cambio, un cambio que va a generar una síntesis de distintos compuestos para tener el movimiento del patógeno o para neutralizarlo. Y acá hay otros compuestos ya químicos que pueden neutralizar directamente al patógeno. Bueno, les dije, tenemos cambios, tenemos respuesta hipersensitiva, es cuando tenemos la respuesta de hipersensibilidad, tenemos cambios a nivel locales, ¿ya? Y después, respuesta sistémica es cuando se produce una respuesta en todo el vegetal. Va a depender de qué tipo de microorganismo es que se active uno u otro o ambos, ¿ya? Acá estoy dando el ejemplo de la importancia que tienen las estructuras preformadas y dependiendo de la variedad del cultivar, qué hace que una planta sea más o menos susceptible. Y aquí lo que estamos viendo son vides y precisamente la cera y la cutícula, el grosor de la piel, en que hace que un racimo o una valla sea menos o más susceptible a ataques de botitis cinerea, que les dije, como les mencioné previamente, es el principal enfermedad, pudrición gris del racimo, causada por botitis cinerea que la gente causa. ¿Ya? Aquí también un corte transversal, la piel de una valla, ¿ah? Donde se puede ver las células, perdón, las ceras, las capas de cera, y después las células epidermales. ¿Ya? Aquí lo que estamos mostrando, distintos cultivares a mano izquierda, donde partimos de Rubid Seedless, que muestra un factor, bueno, de resistencia de 0,8, que está dado porque tiene una baja cantidad de cutícula, de cera, cutícula, mira, el grosor de la piel, perdón, número de poros, imagínense, si tienes más aberturas, más posibilidades de ingresar. ¿Ya? Bueno, tenemos después Thompson, Crimson, que son variedades tradicionales, Apirena sin semilla, donde muestra un factor de 1, 2,5, pero quiere llegar a Niágara. No es una variedad norteamericana, americana, principalmente destinada para jugo, y la diferencia es que, miren, básicamente el grosor, si lo vemos con el resto, cutícula tiene más, cera tiene más, y eso que hace que tenga un factor de resistencia considerablemente distinto y diferente al resto de los cultivos, y esto hace que sea naturalmente más resistente, porque vienen estructuras ya preformadas, que hacen que sean per se menos susceptibles, en este caso, a botitis si lo comparamos con Rubid Seedless o Crimson Seedless. Acá lo que estamos viendo lo mismo, pero aquí en el estudio chileno también, donde muestra el contenido cultural muy importante. Quiero, a ver, no sé por qué no se ve nada. No sé cómo sacar esa parte. Bueno, acá lo que estamos mostrando es un trabajo del profesor Juan Pablo Sofele de la Universidad Católica, es un experto a nivel mundial que trabaja en la fisiología y tecnología post cosecha y tiene un gran trabajo en uva. Y aquí lo que demuestra es un trabajo de creo que de la Post-Harvest Physiology, en la revista, y aquí lo que está mostrando es que muestra el contenido de la cutícula, que a medida que aumenta el contenido de la cutícula, es un cultivar menos susceptible a eso, porque aquí está mostrando que aumenta la susceptibilidad. En este caso, a pudrición del racimo por botitis, a medida que aumenta, eh, perdón, a medida que disminuye el contenido de cutícula, presenta los mayores niveles de pudrición o incidencia de la enfermedad. Esto es lo que está mostrando. Y aquí también lo otro, bueno, una muestra que Rubicil presenta una gran dispersión, pero lo importante es que eh, presentan un menor nivel de contenido de cutícula versus Thompson Seedless. Y eso hace que sean más o menos susceptibles, en este caso, a la incidencia de botitis. Ahí tenemos el ejemplo de los racimos de uno cada uno, y aquí los daños que puede producir botitis en la falla. Otros compuestos otro aspecto importante de la defensa estructural es que vienen compuestos fenólicos preformados en la planta, dependiendo de la especie. Hay bastantes compuestos fenólicos que producen respuesta en varias especies.
Están los compuestos de besaldehído, el ácido protocateútico, por ejemplo, en vida es muy elevado, hace que sea menos susceptible a boticinera. Y el ejemplo que tiene altos niveles de BID de este ácido es el Sangiovese, y hace que sea menos susceptible a botrytis cinerea. El catecol, también compuesto muy importante en la cebolla, hace que sean menos susceptibles a coleotriticos u otras especies de hongos que son del suelo, que hacen que actúen muchas veces como repelentes, ¿ah? O insectos también, que pueden actuar como repelentes al ataque de posibles hongos, microorganismos. Ya, ¿qué son los elicitores? ¿Ya? Son compuestos, son los que van a provocar algún tipo de respuesta en la planta para que genere su defensa. ¿Ya? Son compuestos que provocan cualquier tipo de defensa en las plantas. Estos compuestos son constitutivos, estructurales o generados por los microorganismos. ¿Ya? Los elicitores, por lo tanto, van a ser los microorganismos que producen algún tipo de respuesta en la planta. ¿Y qué compuestos van a ser? Son los propios que son estructuras y son propios producidos por los microorganismos. Estos, entiéndanse, pueden ser enzimas, material extracelular, que uno de los principales, yo les dije que cuando llega una espora de un hongo, lo primero que se produce es una matriz mucilaginosa muchas veces, que le permite de una cierta adherencia, y también una matriz extracelular que permite fortalecer la señal para producir más monómeros de cutina y fortalecer la señal del microorganismo. Componentes de la pared celular, quitina, glucana y glicoproteínas, que son muy importantes y son propios de los hongos, que son también reconocidos por el hospedero, que son, acuérdense, elicitores y algunas toxinas y especies reactivas tóxicas también. Después, al nivel de la membrana, presentan los receptores muy similares a los que le hablé ya previamente. Acá tenemos mayor conocimiento, ahí están las MAC, están cadenas de leucina, lectina y otras RLK, cadenas tipo proteínas. También tenemos unas cadenas denominadas patrones, que se llaman cadenas cortas de aminoácidos, que son patrones moleculares que son asociados desde el punto de vista, uno, del patógeno, o desde el punto de vista molecular asociado al microorganismo, desde el punto de vista que no producen que no un patógeno. ¿Ya? Estos son dos tipos de cadenas que son producidos por ambos microorganismos, y que las plantas ya son capaces de discriminar si una cadena de un patrón de un patógeno o de un patrón de un microorganismo. Mensajeros secundarios que van a actuar a nivel de la planta, acordarse algunas proteínas quinasas, especies reactivas de oxígeno y las enzimas por excelencia, el óxido nitroso, el ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno. ¿Y qué mensajeros secundarios se pueden producir como consecuencia de activación? Que vamos a aclarar con qué sistema de defensa se va a activar uno u otro, ¿ya? Pero ¿qué están activas dependiendo de eso? Están activas proteínas de defensa, que son proteínas que se llaman PR y que son para neutralizar el patógeno. ¿Ya? Fitoalexinas también, la muerte celular también, si la planta se está dando cuenta, me está dando cuenta que estamos siendo invadidos por una bacteria, y esta bacteria es parásito obligado. Parásito obligado significa que tiene que tener una célula viva. Por lo tanto, si esta célula viva llegó a este patógeno, hongos, que también pueden ser parásitos obligados, como los oidios, los puccini, estos parásitos obligados llegan, ¿qué hace el hospedero? Se da cuenta que es un patógeno obligado, y por lo tanto dice, voy a activar el mecanismo de defensa de muerte celular. Por lo tanto, voy a producir la muerte celular de todas las células que están cercanas o rodeando la zona en cual está siendo invadida. ¿Ya? Por lo tanto, ese parásito obligado va a ser controlado. ¿Ya? Muchas veces a lo mejor no es suficiente, ¿ya? Pero sí ayuda bastante en condiciones naturales o en baja presencia del patógeno, tener un éxito.
donde, bueno, dije que principalmente la muerte celular programada va a funcionar para los que son parásitos obligados, algunas bacterias fastidiosas, algunas bueno, bacterias fastidiosas, hongos como los oidios, las pucchinas son muy importantes a nivel del mundo. ¿Qué más? Y también algunas enzimas también que van a actuar a la quitinasa que actúan a la pared de los hongos que es rica en quitina. ¿Ya? Acá esto se lo dejo nomás, porque ustedes son de un nivel muy superior, así que tienen que de a poco ustedes también buscar. ¿Ah? También esto muchas veces creo que se debe integrar también con lo que les pasó al profesor Gunder, que le habló también de la respuesta de los microorganismos desde el punto de vista de cómo ayudan y qué tipo de asociación pueden tener. Yo estoy hablando desde el punto de vista del patógeno, son muy similares, pero obviamente van desmedro de la planta. A pesar de las barreras superficiales que vienen preformadas o compuestos preformados en la planta, no son suficientes. Y también, obviamente, por una acción antrópica en cual nosotros hacemos un manejo, ¿ah? Y aún así pueden penetrar a sus pederos, a través de las heridas, aberturas o por acción del patógeno, pero fuertemente influenciado por el manejo antrópico. Acá lo que estamos viendo, cómo se puede observar una distinta variabilidad de la tolerancia, podríamos decir, o resistencia de distintos cultivares de trigo a la roya. Lo tenemos altamente resistente hasta altamente susceptible. Y esto se va logrando mediante el cruzamiento o mejoramiento o fitomejoramiento. ¿Ya? Es una de las grandes herramientas que se hace o que está disponible en esos tipos de cultivos, en arroz, en cereales. Se trabaja bastante desde el punto de vista del fitomejoramiento por detener el avance o la infección de estos hongos que producen grandes problemas en alimentos que son la alimentación básica del mundo, como son el trigo, el maíz, el arroz también. Acá tenemos lo que tenemos un ejemplo, un arroz nomás, solamente que cuando se produce un cruzamiento entre una variedad tolerante y una variedad susceptible, se pueden lograr unos híbridos que pueden tener una cierta tolerancia, que es el ejemplo que muestra a una enfermedad que es el Magnaporte oryzae, que es la enfermedad que afecta al arroz a nivel del mundo. Magnaporte oryzae, si ustedes buscan, es un hongo que se ha estudiado bastante, su respuesta e interacción, porque es un hongo que afecta bastante a la. Interacción planta-patógeno, acá dentro de la respuesta, acá, bueno, sale ya un resumen, respuesta de hipersensibilidad que adelante y la respuesta sistémica adquirida o la resistencia sistémica inducida. Son los tres tipos de respuestas que pueden ser generados en una planta. ¿Ya? Hipersensibilidad, perdón, y aquí dejo, bueno, principalmente cuáles son las hormonas que van a estar asociadas uno u otro, que son claves para describir cuáles son las respuestas sistémicas adquiridas y cuál es la sistémica inducida, ¿ya? Eh, y algún aspecto importante, pero aquí también les dejo asociado un video corto que muestra claramente la interacción y el reconocimiento desde un patógeno desde el punto de vista de una planta. Así que los invito a ver este video. Ahí sale el enlace completo que ustedes pueden ver con mayor detalle. La respuesta respuesta de hipersensibilidad es un tipo de muerte celular programada. Actúa con algunos patógenos específicos. Hablé generalmente los de que son de sistema de vida de parásitos ligados, pues esos son específicos, no es amplio. Son algunos microorganismos que tienen de algún tipo de vida de los microorganismos, que son los parásitos obligados, ¿ya? Donde se puede actuar la muerte celular programada, algunas bacterias, las bacterias, también, algunas virosis también, ¿ya? Y que genera, bueno, hay genera resistencia y producen cambios bioquímicos, perdón, y biológicos.
hay un ordenamiento de los compuestos que pueden ser salvables y dejando una halos de células muertas para impedir que esta patógeno se siga movilizando o invadiendo o moviendo el resto de los tejidos, o traslocando, perdón. ¿Ya? Acá tenemos partículas virales, acá tenemos cómo actúa la hipersensibilidad del virus mosaico del tabaco, y acá tenemos como muestra la hipersensibilidad a una planta de tabaco que va a ser resistente o tolerante a este virus porque es capaz de gatillar la muerte celular, ¿ya? O respuesta, mejor llamado respuesta de hipersensibilidad, ¿ya? Actúa hipersensiblemente, llega, lo identifica y actúa rápidamente en necrosar todos los tejidos asociados. Acá tenemos lo mismo, respuesta de hipersensibilidad a pseudomonas, ¿ya? Acá estamos viendo cómo actuaría un sistema de defensa sistémico adquirido, donde actúa en la modulación de este sistema el ácido salicílico, una hormona, ¿ya? Y esta claro, es inducido, tiene que haber un patógeno, ¿ya? Generalmente van a ser los patógenos que causan una necrosis, que son los parásitos necrotróficos, ¿ya? Botrytis, Magnaporte, la gran mayoría de los hongos, ¿ya? Microorganismos. Perdón. Es una protección no específica, si lo comparamos es muy distinta a la respuesta de hipersensibilidad, ¿ya? Es de larga duración, perdón, es inducida por agentes que causan lesiones, obviamente, un tiempo de introducción y expresión total es de algunos días, la otra es muy rápida, a diferencia, es de horas, de minutos a horas, la anterior. Confiere protección a tejidos no expuestos a la manipulación del luz, correcto. En cambio, a diferencia de la respuesta de hipersensibilidad, no solamente dónde está quejándose o dónde está el problema, ¿ya? No se va a expresar en otro tejido donde no está el problema. Confiere protección, bueno, eso es lo que está diciendo, confiere una defensa en forma generalizada en la planta, que es modulada, acuérdense, por una hormona, se expresa también como reducción en el número de lesiones, tamaño, número de esporas, que uno lo podría evaluar, ¿ya? Protección de larga duración, semana y mes, a diferencia de la otra, protección no específica, también a diferencia de la otra, actúa contra agentes patógenos relacionados con el agente inductor, ¿ya? Y una señal de SARS translocable e intransmisible vía injerto muchas veces, ¿ya? Pero es modulado por la enzima. Aquí estamos viendo de un ejemplo de una electroforesis de cómo aumenta la expresión de genes que van a actuar en la respuesta sistémica adquirida, que actúan como mecanismo de defensa. Y también en el ácido salicílico. Acá tenemos genes que actúan, housekeeping, que actúan siempre, y aquí vemos dos genes que se actúan a medida que va pasando el tiempo y a medida que o hay un aumento de la concentración del ácido salicílico. Aumenta la respuesta. Por lo tanto, si aumenta la respuesta de estos genes, van a producir enzimas asociadas al glutatión. El glutatión es un compuesto altamente antioxidante, ¿ya? Que produce, aquí dice, una detoxificación. ¿Por qué? Detoxificación se determina como es un compuesto que va a neutralizar a un compuesto que produce una toxificación o una oxidación, como puede ser la especie reactiva de oxidación. Son capaces de neutralizarla, ¿ah? Y producir un nuevo equilibrio homeostático, porque muchas veces lo que se produce, no solo lo que nos está pasando es que nos vamos oxidando, por eso vamos envejeciendo, ¿ya? Nos vamos oxidando, donde nuestro redox va aumentando y nuestro equilibrio hemostático se va perdiendo. Por eso es importante consumir antioxidantes. Bueno, el ácido salicílico, muchos denominados se le llama la hormona del estrés o la hormona que actúa también como defensa, porque gatilla un mecanismo de defensa en la planta. Se incrementa, le dije, expresiones de genes asociados a metabolitos antioxidantes, glutatión, muy importante, cambia,
van a asociar cambios en la pared, puede ayudar a sintetizar, va a estimular la síntesis de compuestos, de quitina, producir tilosis, taponamiento, hay varias cosas que pueden hacer. Especies reactivas también de oxígeno para que ayuden también como mensajeros secundarios, pero también como para neutralizar a los patógenos también. ¿Ya? Tenemos proteínas de defensa, que denominadas PR, también aumentan en concentración y eso que neutralizan las hifas de los hongos o las esporas. Y las fitolexías también compuestos que, antioxidantes que también fenólicos que producen también una neutralización de los patógenos. Acá lo que estamos observando es cómo puede actuar un hongo o un virus, un virus, una bacteria, activando el mecanismo de defensa sistémico adquirido a través y modulado por el ácido salicílico, pero también hay otro señal que puede ser inducido, ¿ya? Y eso va a ser inducido, puede ser inducido por nematodos que no estén causando un daño o por bacterias, que bacterias cercanas, pues, hay una interacción que hace que se induzca un mecanismo de defensa, pero no necesariamente va a estar causando daño a estas bacterias o nematodos, y se va a inducir. De hecho, hay varios productos que hoy en día se venden que son en base a ácido salicílico porque inducen un mejor performance de la planta porque ayuda a los mecanismos de defensa y eso le da una mejor estándar de una performance a la planta. Que va a ayudar muchas veces también a producir taponamiento porque produce síntesis de callosa, perdón, hoy me equivoqué, perdón, que se me fue, que antes pasaba, ¿eh? Inducidos, los compuestos que son producidos estructuralmente, pero que son inducidos, ¿ah? Callosa, suberina, tilosis, pueden producir, tilosis que va a producir taponamiento contra invasiones de bacterias u hongos, las plantas. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas PR que actúan, que son activadas por este sistema de defensa, que van a neutralizar a los patógenos. Se han caracterizado una gran cantidad y su acción, todas son antimicóticas, con algunas se han caracterizado más precisamente qué va a neutralizar, pero hoy en día se han descrito una gran cantidad de proteínas PR, creo que van hasta en la 12, pero hay gran cantidad de proteínas que se están describiendo. ¿Ya? Acá lo que estamos viendo, ya casi terminando, un ejemplo de las proteínas PR, donde tenemos un cultivar de papa moderadamente resistente y altamente susceptible al ataque de Phytophthora infecta, que produce el tizón tardío de la papa, la enfermedad más importante en la papa a nivel del mundo. Y aquí lo que está mostrando es que tenemos una activación, algo que se está activando, ¿ya? Y esto lo que está mostrando son ARN mensajeros de las proteínas, PR. Por lo tanto, está mostrando que hay una mayor producción de esta proteína en aquellas cultivar que es moderadamente resistente. Y es alta desde ya desde los 24 horas. Y aquí tenemos un ejemplo, una área altamente susceptible que compara con la cultivar moderadamente resistente, hay una diferencia significativa en cuanto a la activación del gen asociado a la producción de proteínas PR, ¿ya? A los mensajeros secundarios de estas proteínas. ¿Ya? Hay producción de proteínas, no solamente en la zona local, sino también una fuerte producción, también en forma distal. Hay diferencia que es claramente también distinguible del cultivar altamente susceptible. Las fitolexinas también le dije, también se producen, son compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular, sintetizados en respuesta a agentes microbianos, ¿ya? Inhibidores activos de un amplio espectro de patógenos, ¿ya? No están presentes en los tejidos sanos. Y acá, para volver y a terminar, ¿se acuerdan que le hablé que dentro de la variabilidad genética tenemos opciones? Siempre tenemos que optar si hay material genético medianamente susceptible o resistente para utilizarlo dentro del fitomejoramiento, dentro de la
de cultivares que sean apetecibles en el mercado, ¿ya? Pero aquí estamos viendo que yo les dije, hoy hay un cultivar susceptible, Red Dot y Pingli 5 que viene de China, ¿no es cierto? Y que uno presenta una menor y una mayor susceptibilidad. ¿Y eso es por qué, po? ¿Por qué se da eso? Y eso se debe a toda su capacidad enzimática y contenido de antioxidantes, ahí está mal escrito, antioxidantes que posee un cultivar versus el otro, donde considerablemente la variedad susceptible, los niveles de estos compuestos antioxidantes, como pueden ser catalasa, superóxido de inmutasa o peroxidasa, que van a neutralizar la especie reactiva de oxígeno, uno la tiene muy baja y interesantemente la especie que es resistente la presenta un nivel de enzima muy alto. Acá tenemos catalasa, acá tenemos superóxido dismutasa, acá tenemos la peroxidasa, donde presenta una diferencia el Pinkley versus el susceptible, lo cual nos da entender de por qué una variedad es moderadamente, altamente susceptible y una moderadamente menos susceptible o resistente a la presencia de este patógeno debido al contenido de antioxidante que posee una u otra. Acá también tenemos un ejemplo nomás, y ya terminando, este es un ejemplo de una variedad de vides americana en cual se le ha encontrado un gen. Y este gen se le colocó que primero parte que las vitis americanas son menos susceptibles al oide que las vitis europeas. ¿Y qué se encontró? Que estudiando una gran variedad de especies, encontraron un gen que se presentaba en estas especies que eran moderadamente menos susceptibles al oide. Y este gen lo encontraron, lo describieron y después lo pusieron en el oído de la vid y experimentalmente está mostrando que una planta que presenta ataques de oído ahí ahí uno está viendo el signo que corresponde al polvillo, pero va produciendo una deshidratación, una clorosis, no hay fotosíntesis, es el gran impacto que produce este hongo, y aquí vemos cómo se produce en una condición normal, y vean acá cuando está este gen que se ha expresado en una planta de vid, donde hay si bien puede haber una germinación, pero la germinación no llega a término, ¿ya? Y son muy pocas las que germinan. Por lo tanto, es una opción a tener dentro de mecanismos para ser utilizado en fitomejoramiento. Eso, señores, eso es por mi parte. Muchas gracias. Espero que aprovechen y cualquier duda me pueden mandar un correo. Muchas gracias.